Bien, seguimos trabajando con tablas, pero ahora en este caso lo que vamos a hacer es utilizar otra herramienta. Una herramienta que nos va a permitir dibujar la tabla como vamos acá en el título. Vamos a empezar con una primera opción suponiendo que hemos incorporado, como vemos acá, una tabla en nuestro documento. Esta tabla la insertamos normalmente como insert o insertar tabla y de allí seleccionamos la cantidad. Ahora, si nosotros quisiéramos acá ir generando más divisiones a nuestra tabla, agregándole elementos, vimos que una forma anterior era dividir las celdas, pero también podemos ir dibujándola. Entonces, para poder dibujarla, sí tenemos que estar ubicados en nuestra tabla. Fíjense que ahora si yo voy a la ficha insertar, tabla, tengo también una opción que dice dibujar tabla, ¿sí? Al hacer clic en este elemento, fíjense que el puntero se transforma en una especie de lápiz. Entonces, si yo ahora mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y arrastro, voy a poder generar las divisiones que necesite dentro de mi tabla, es decir, la estoy dibujando. Fíjense cómo puedo ir generando divisiones en esa tabla. También podríamos hacer una diagonal. Vamos nuevamente. Ahí estamos. ¿Sí? Estamos dibujando con el estilo de línea que ya tiene nuestra herramienta. Nosotros podríamos modificarlo, ¿sí? Fíjense que yo todavía estoy en la herramienta, aparecen las fichas diseño y layout. Voy a diseño y acá tenemos los estilos de nuestros bordes. Si nosotros quisiéramos otro, lo que tenemos que hacer es seleccionarlo. Fíjense cómo se modifica. Podríamos seleccionar el tipo de línea, podríamos seleccionar el ancho. Y entonces seguimos dibujando ahora con ese nuevo estilo de línea. De esa manera podemos nosotros ir agregando elementos a nuestra tabla. Ahora también podríamos empezar directamente de cero, es decir, no hemos insertado nuestra tabla, pero ahora queremos comenzar dibujando directamente. Entonces vamos a insertar tabla y en vez de seleccionar cantidad de filas y columnas, como veníamos haciendo, directamente elegimos dibujar tabla. Al dibujar la tabla aparece nuevamente el lapicito y ya puedo empezar definiendo el ancho que quiero para mi tabla. Dibujo, esto sería como el contenedor general, y luego comienzo a dividir dentro de esa tabla. Y hago la cantidad de columnas y filas que nosotros estemos requiriendo en función del trabajo que estamos haciendo. Fíjense cómo podemos ir realizando divisiones. Bien, de esta manera nosotros podemos ir agregando todos los elementos que consideremos necesarios, directamente dibujando la tabla. ¿Cuándo conviene utilizar dibujar tabla? Cuando justamente nosotros tenemos una tabla que no es muy homogénea. Acá hay muchas variedades de tamaños, de anchos, de altos. Cuando tenemos tablas que por ahí tienen tantas complejidades, digamos, bueno, quizás una forma más sencilla es trabajar directamente dibujando la tabla. Bien, también vamos a ver ahora cómo podemos hacer para rápidamente ir cambiando formatos de los bordes, no a todo de manera homogénea, sino seleccionando algunos bordes distintos en función de lo que necesitemos. ¿Sí? Bien, si nosotros estamos dentro de lo que sería las herramientas, cuando estamos seleccionando una tabla, que tenemos las herramientas de la tabla, tenemos las fichas diseño y layout. Dentro de diseño aparecen dentro del grupo bordes las características, como ya vimos en el ejercicio recién que estuvimos haciendo de dibujar la tabla. Entonces, nosotros podríamos seleccionar el tipo de borde que queremos aplicar con su formato, su color, su grosor, ¿sí? Y una vez que tenemos los elementos seleccionados, fíjense que nuestro puntero ahora es como un pincel. Entonces podemos ir aplicando el formato a los bordes que queremos. Quizás no a todos los elementos, pero a los que a nosotros nos interesa. Luego podemos seleccionar otro estilo y entonces a otra parte de la tabla
le aplicamos, ahí estamos, le aplicamos el formato que queremos. Lo modificamos, vamos a, por ejemplo, elegir el negro. Fíjense que tiene que aparecer como grisado el borde para que justamente se esté aplicando. Bien, y de esa manera nosotros podemos ir seleccionando, ¿sí?, para cada parte de nuestra tabla un borde específico. ¿Sí? Fíjense. De esa manera nosotros podemos entonces ir aplicando el formato que requiere nuestro trabajo. Bien, algo que me olvidé de comentarles cuando hicimos el dibujo de la tabla. Si nosotros estamos dibujando y alguna parte en realidad no necesitamos aplicarla, lo que necesitamos es, dentro de las herramientas de la tabla, en este caso en presentación, buscamos lo que sería el borrador. Fíjense, Eraser. Ese sería el borrador. Entonces lo seleccionamos y ahora nuestro puntero, fíjense, que es una goma de borrar. Entonces nosotros podemos eliminar de esa manera rápidamente elementos que en realidad no queríamos haber agregado. Bien, ¿sí? Era otra alternativa para poder borrar aquellas líneas o bordes que nosotros aplicamos dibujando la tabla.